Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio del Valle y quisiera presentarles qué entiendo por estética. La palabra estética es una palabra con una semántica compleja, puede ser entendida de muchas maneras y eso da pie a que cuando uno habla de estética, cada quien puede entender cosas distintas. En primer lugar, por ejemplo, uno puede entender estética como si fuera una cosmética y de esa manera uno puede hablar de la estética de una persona, de cómo se viste. Incluso uno puede encontrar, mientras camina por la calle, centros de estética y uno sabe que eso es un centro de cosmética. Esa es una primera versión de estética que es muy común, que es bastante cotidiana, pero esa no es la estética que nos interesa. Uno también puede entender la palabra estética en un contexto más reducido vinculado con las artes, en la medida en que, por ejemplo, uno le puede preguntar a un artista ¿cuál es su estética? O un arquitecto puede decir mi estética es esta. Y cuando uno entiende la palabra estética allí, lo que uno entiende es que están hablando de cuál es tu estilo, cuál es tu propuesta visual. Esa estética es más interesante, pero no es la que nos gustaría presentar. Hay un tercer término de estética que es más filosófico y que se basa en la historia de la filosofía, puntualmente en el siglo XVIII, que es cuando nace la estética como disciplina, y que tiene como principal referente la filosofía de Kant, su tercera crítica, y desde ese punto de vista, desde el sistema filosófico kantiano, cuando se habla de estética, se refiere uno mucho al gusto y a los criterios a través de los cuales puede haber un juicio de gusto puro. Y esa acepción de estética nos es bastante relevante, pero es una noción de estética que al mismo tiempo no llega a responder por ejemplo, de qué manera el arte en el siglo XX se ha desarrollado. Porque el arte en el siglo XX, por ejemplo, no tiene la noción de gusto como un criterio referencial y muchas veces podemos encontrar propuestas artísticas que abiertamente disgusten. Ese tercer término de estética es filosóficamente pertinente, es filosóficamente relevante, pero nos gustaría presentar una cuarta noción de estética, que es aquella con la que prefiero manejarme. Es relevante para la filosofía porque incorpora un elemento que desde la filosofía no ha sido en la tradición muchas veces considerado, que es el elemento de la sensibilidad. Y la pregunta aquí es, ¿de qué manera la sensibilidad nos puede hacer pensar? Hablamos aquí, por ejemplo, de una sensibilidad reflexiva. ¿Cómo nos situamos? ¿Cómo entendemos el mundo? Y cómo hacemos dialogar nuestra comprensión del mundo desde la sensibilidad. El arte aquí es una ventana muy propicia, porque a través de una obra de arte uno puede empezar a tejer reflexiones que sean significativas para entender cuál es el lugar, la posición del ser humano en el mundo. Hablamos en este tipo de sensibilidad reflexiva de una forma de claridad. Y cuando hablo de una forma de claridad me gustaría tomar en cuestión la manera como, por ejemplo, desde la filosofía moderna, desde Descartes en particular, uno entiende la claridad siempre, pensando en la filosofía, como una claridad distinta. Es decir, lo claro y lo distinto. Y nos parece relevante que uno pueda pensar esta sensibilidad reflexiva como aquello que te puede ofrecer otra forma de claridad, que no es distinta, que es compleja, que no es transparente, que puede ser un poco más opaca, pero sin embargo uno puede entender y es claro lo que estás entendiendo, pero de una manera diferente. Pienso, por ejemplo, en una obra de arte. Pienso, por ejemplo, en dos relojes simétricamente puestos delante de uno, que es una obra de un artista cubano ya fallecido que se llamaba Félix González Torres. Los dos relojes están uno al costado del otro. La obra, como es característico en Félix González Torres, no lleva título, se llama untitled, se llama sin título, pero acá hay dentro del paréntesis una descripción que es perfect lovers, que se traduce como amantes perfectos. Y claro, lo que uno ve son dos relojes, y dos relojes que están yendo en la misma dirección temporal, están sincronizados. La situación es bien interesante porque
Se trata de dos amantes, están sincronizados en el tiempo, pero uno sabe que en algún momento uno de los dos relojes va a dejar de funcionar. Uno sabe que en algún momento uno se va a parar, y se va a parar antes que el otro, por lo tanto va a terminar. Entonces, desde esta obra uno puede empezar a tejer de manera articulada, sugerente, reflexivamente interesante, cargando con imágenes, cargando con metáforas, una reflexión sobre el tiempo, sobre la fragilidad de la existencia. Es visual, es concreta, permite pensar, da pie a pensar, genera lo que Kant llama ideas estéticas, y es potente, y te habla directamente, no te convence a través de una demostración, pero sí te dice claramente quién eres tú como ser humano, dónde está tu finitud, y te hace sentir plenamente. Te carga de emoción, y cargándote de emoción también entiendes. Este tipo de lenguaje es un lenguaje diferente dentro de la filosofía, pero es un lenguaje que explica de manera distinta. ¿Qué nos ofrece esta dimensión reflexiva desde la sensibilidad? Nos ofrece, a mi juicio, una manera distinta de pensarnos en el mundo. Desde el inicio de la filosofía, el ser pensante occidental, filosófico, es como si lanzara una red sobre el mundo a través de los conceptos. Sin conceptos no hay filosofía. Pero desde la filosofía muchas veces olvidamos que el concepto, como unidad de lo múltiple, subsume todos los particulares en esta unidad. El particular desaparece. En la estética hay una consideración interesante para entender algo, una multiplicidad dentro de una cierta unidad, pero sin que se pierda de vista la relación con los particulares. Entonces, es una manera distinta de pensar filosóficamente, pero revela nuestra particularidad, que es inconmensurable, y revela nuestra particularidad además en nuestro presente, que es un presente que no podemos dominar, es un presente indominable. Y en ese sentido también es interesante porque activa de manera bastante lúdica la imaginación, la hace jugar con el entendimiento. Esto lo dice Kant en la tercera crítica, pero lo hace vigente desde la reflexión estética que estamos proponiendo. Nos entregamos a un juego entre la percepción y la inteligencia, y en este juego somos muy conscientes de nuestro estar en el mundo. Me parece muy relevante más en la estética que se despierta una emoción que no se canaliza para decirle a otro qué cosa debe hacer, que no se canaliza para ordenar el mundo, sino que habla de nuestra libertad para sentir placer ante las cosas, para sentirnos vivos en el mundo y para despertar el ánimo, el entusiasmo, y eso que en la filosofía siempre ha sido relevante, que es el sentido de asombro ante las cosas. Sin asombro no hay curiosidad, pero probablemente sin emoción no hay asombro. Por otro lado, también es interesante para mí la estética en esta manera de presentarla, porque nos hace muy conscientes de nuestra temporalidad, de nuestro aquí y nuestro ahora, la conciencia del efímero que también somos, que es un contrapeso bastante interesante para contener las apetencias que podemos tener muchas veces de proyectarnos al infinito, de calcular eternidades, de imaginar trascendencias que nos hacen olvidar de quiénes somos finalmente, seres mortales, cargados de emociones, cargados de sentidos, y que buscamos nuestro lugar en el mundo.